Aquí vamos a aprender a combinar distintas posiciones de luz en un esquema de iluminación. El primer esquema de iluminación que vamos a hacer es uno que incluye dos luces y sirve para hacer control de contraste. Aquí estamos colocando esta primera luz, que es esta caja, que va a estar aplicada sobre la modelo que va a estar aquí, y luego tenemos esta otra luz, vamos a apagar esta, y vamos a encender la segunda luz, que es este paraguas que nosotros tenemos ubicado aquí, desde la posición misma de la cámara. La función de este paraguas va a ser simplemente la de controlar el contraste. Apagamos el paraguas y encendemos la luz principal. Ustedes se van a preguntar, ¿para qué controlar el contraste con la luz? Bueno, es mejor controlar el contraste con la luz que controlarlo con Photoshop. Va a ser algo mucho más plástico, más creativo y va a tener más que ver con nuestra materia principal de trabajo, que es la iluminación. Así que vamos a empezar a armar este esquema de luz. Vamos a pedirle a Bárbara que pase aquí, se siente. Bien, aquí estamos entonces mirando el rostro de ella iluminado por una luz a 45 grados. Estamos formando un verdadero claroscuro. Vamos a ver cuál es el diafragma que va a tener esta luz. Hacemos un disparo. Y tenemos esta luz en diafragma 22. Entonces nosotros vamos a querer controlar el contraste haciendo que este contraste en la cara no sea tan excesivo. Entonces apagamos esta luz principal y encendemos esta, que es la que llamamos luz de relleno. Obviamente no vemos nada. ¿Por qué? Porque esta luz está más baja que la luz principal. Vamos a hacer un disparo y vamos a ver que tenemos un diafragma 11. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si nosotros simultáneamente colocamos las dos luces y tenemos la luz de relleno en diafragma 11 y la luz principal en diafragma 22, vamos a tener una diferencia de dos diafragmas, es decir, 11, 16, 22. Vamos a tener dos diafragmas de diferencia. Ahora, si tenemos dos diafragmas de diferencia, como cada diafragma es el doble del anterior y la mitad del siguiente, en realidad vamos a tener 4 veces más luz. Vamos a tener un contraste que se va a llamar de 4:1. En la práctica decimos dos diafragmas y punto, pero sepamos que esto es lo que se llama un ratio de iluminación 4:1. Y aquí estamos viendo que al apagar la luz de relleno, lo que logramos es oscurecer las sombras, pero la luz principal sigue mandando en el plano. Aquí encendemos nuevamente la luz de relleno y observamos que las sombras se aclaran. Nosotros podemos variar entonces lo que se llama el ratio de iluminación, que es esto que ustedes van a ver ahora. Aquí estamos apagando prácticamente la luz de relleno y aquí estamos aumentando la luz de relleno. Vean que se controla el ratio de la iluminación, pero no se altera la forma de la luz. ¿Por qué no se altera la forma de la luz? Porque la luz de relleno está viniendo desde el mismo eje de la cámara. Entonces, como esta luz viene desde el eje de la cámara, no provoca sombras. Vamos ahora a aumentar un poquito esta luz de relleno para que ustedes la visualicen sola. Vamos a apagar la luz principal. Vean que la luz de relleno actúa simplemente como una especie de velo general, como una especie de luz que lo único que hace es bañar a nuestro sujeto de luz blanca y de esa manera nos permite aumentar o reducir el contraste. Aquí tenemos una luz de relleno bastante baja. Encendemos la luz principal y la función que ha tomado la luz de relleno es simplemente la de controlar el contraste de la fotografía. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a establecer lo que se llama el ratio de iluminación, es decir, la diferencia entre la luz del lado iluminado de la cara y la sombra que existe en el lado no iluminado de la cara.
Para esto vamos a recurrir al uso de dos fuentes de luz, una luz de relleno y una luz principal. ¿Qué puede ocurrir si nosotros no disponemos de la luz de relleno? Es decir, si tenemos un solo flash o si estamos trabajando frente a una ventana o si elegimos simplemente usar una sola luz, que el ratio va a ser bastante grande, va a ser un ratio bastante importante. Nosotros podríamos colocar nuestra modelo que mire más hacia la luz, colocar la cámara más en aquella posición y entonces el ratio va a ser más bajo, pero la forma de la luz va a cambiar. Nosotros no queremos cambiar la forma de la luz, lo que queremos es controlar el contraste. Entonces, para controlar el contraste sin una fuente de luz auxiliar, podemos usar este elemento que es un disco plateado que vamos a dirigir hacia nuestra modelo y entonces en un plano un poquito más cercano nosotros vamos a ver cómo si acercamos este disco que rebota la luz vamos a estar complementando el contraste. Ahora, la idea de usar el disco no es colocarlo totalmente lateral, sino ubicarlo casi que entre en cuadro y lo retiramos lentamente hasta aquí. Entonces de esta forma estamos enviando luz casi de costado. Es una maniobra que no es la misma que utilizar la luz de relleno, pero suele ser muy usada en la fotografía de exteriores. Al mismo tiempo, nosotros ahora vamos a ver que si alejamos el disco, vamos a disminuir la cantidad de luz de relleno que dirigimos al rostro. Entonces, acercando o alejando el disco, vamos a controlar este ratio de relleno. El mismo trabajo podemos hacerlo con una plancha de telgopor. Simplemente una hoja de telgopor que se puede comprar en cualquier librería nos va a servir para hacer este trabajo. Bien, la idea también es esta, colocarlo hasta que tape el cuadro e irlo abriendo lentamente y ahí tenemos nuestro retrato rellenado y ahí nos estamos yendo hacia atrás para disminuir la intensidad. Acercando aumentamos la intensidad del relleno, alejándolo reducimos la intensidad del relleno. ¿Qué pasa si no tenemos un telgopor o si no tenemos nuestro disco reflector? Bueno, podemos usar cualquier cosa que refleje luz, por ejemplo un papel de diario. Vamos a ver cómo funciona el relleno con papel de diario. Colocamos la hoja de diario a esta distancia. Bien, y ahí estamos controlando el contraste de la iluminación. Ahí lo retiramos y el contraste va a aumentar. Ahora vamos a agregar el diario y el contraste va a disminuir. Entonces podemos usar cualquier fuente de iluminación que nos permita a nosotros aumentar la luz que ilumina el lado no iluminado de la cara y controlar de esta manera el contraste.